quienes están acá, así como también a quienes están siguiéndolo de manera virtual, sea vía Zoom, sea vía YouTube. Muchas gracias a los trabajadores y trabajadoras de la legislatura por permitir llevar adelante esta actividad, por organizar su logística de sistemas, por estar garantizando la transmisión. Bueno, el momento de agradecimientos. Básicamente estamos en el marco de un ciclo que se llama Malvivir en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene la intención de abordar de manera integral las distintas problemáticas habitacionales que creemos son centrales en el problema de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Yo cumplo un rol particular dentro de la legislatura, que es el de la vicepresidencia de la Comisión Vivienda, una comisión que es complicada. Hace un tiempo creo que de alguna manera se dejó de intentar que sea el lugar en el que se discuten esas problemáticas. Tal vez se trata más de que se reúna la Comisión de Planeamiento Urbano, por ejemplo. Entonces teníamos la intención de esas cosas que no están pudiendo hacer que pasen legislativamente, esos proyectos que no se están tratando, esas temáticas que no se están intentando resolver, volcarlas a un punto de encuentro, acá dentro también, en el que discutirlas, reconocerlas, identificarlas. Hoy se trata del tema de los alquileres formales, puntualmente, pero la última vez hablamos más bien del tema de la dimensión alquiler informal, de los hoteles, pensiones, inquilinatos. La idea es poder próximamente encontrarnos para hablar de la situación particular de barrios populares, así como también del derecho al espacio urbano, políticas de uso y abuso de la tierra en la ciudad. Así que nada, quienes les interese la problemática pueden seguir los próximos encuentros, pero hoy se trata de alquileres formales. Contamos con Luna Miguel, que es coordinadora del área de derechos económicos, sociales y culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales. Hola. Con Gervasio Muñoz, que es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados, y de Javier Andrade, que es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todos, de mi bloque, de vicepresidente de la Comisión justamente de Planeamiento Urbano. Así que la idea era poder cruzar un poco de eso. Voy a hacer una intervención que no me caracteriza, que es un poco leída, porque hemos recogido información específica, datos. Las intervenciones que son más aburridas y las que intento nunca hacer, pero me parecía que para la temática ameritaba, sobre todo porque, bueno, ha venido gente que conoce por demás esa problemática con un nivel de precisión alto, y yo no quería quedarme atrás, básicamente. Así que para poder empezar con una caracterización un poco de la situación, en la Ciudad de Buenos Aires los alquileres constituyen una preocupación clave para sectores medios y bajos, sobre todo. Algo que nos parecía interesante traer a colación, que me parecía importante nombrar en un principio, es que son cada vez más quienes alquilan, y en vez de poder ser propietarios de su casa, como no pasaba tanto en otro momento. Traje los números concretos para eso. En el censo de 2010 se registró un aumento porcentual de los hogares que alquilan frente a los propietarios, que arroja un 29% de hogares inquilinos, mientras que en 2001 eran alrededor del 22%. En un informe del año 2018 del IBC se registró un porcentaje aún mayor de población que alquila vivienda, con un 35,1%. Creo que hemos visto el año pasado con claridad que la pandemia agravó la problemática, en tanto era cada vez más la gente que tenía problemas para pagar el alquiler, para compaginar su situación económica con la situación habitacional concretamente, y creo que eso también es relevante de nombrar. En octubre el salario mínimo llega a 32.000 pesos y el precio promedio de un monoambiente ronda los 30.000 pesos. Es decir, una trabajadora que gana ese salario mínimo básicamente alquila y tiene que vivir con 2.000 pesos, una cosa que sabemos es ficcional, o sea, imposible. Algo que me parecía interesante nombrar, y después voy a retomar, tiene que ver con que la ciudad prima una lógica de mercado como el regulador del acceso a la vivienda. En los últimos 14 años de gestión del gobierno del PRO esto se agravó, se mostró más claramente. En esos años aumentó la concentración de la propiedad, la dolarización en la compra de inmuebles, y hace difícil el acceso incluso para la compra con créditos públicos, y aumenta la cantidad de viviendas ociosas. Resulta paradójico que mientras la población de la ciudad se mantiene en unos 3 millones desde hace décadas y la cantidad de viviendas construidas aumenta año a año, haya cada vez más gente sin casa, ¿no? La población parece quedarse más o menos parecida, se siguen construyendo viviendas y aún así hay muchas casas sin gente. No, hay mucha gente sin casas, y justamente creo que hay una relación con una problemática que tiene que ver que hay muchas casas sin gente. Como en toda problemática social, esto se agudiza, se vuelve más grave para, en general, los jóvenes y las jóvenes, para las mujeres, para la población travesti trans, y creo que también es interesante nombrar ese acento, quienes tienen mayores dificultades para acceder a este derecho, o al menos nosotros lo consideramos derecho.
Bueno, básicamente, para tampoco hacerla tan larga en algunas informaciones que iba nombrando, básicamente, ante todas estas problemáticas que fuimos detectando como sociedad, como movimientos, como espacio político, etcétera, hubo una propuesta muy clara para regular esta problemática, que es la ley 27.551, que es la ley de alquileres, entró en vigencia en julio de 2020, busca promover el registro de los contratos de alquiler para evitar la evasión de impuestos, fijar una regla común para el porcentaje de aumento anual y definir un plazo mínimo de 3 años, entre otras cuestiones que buscaban dar un mayor marco de transparencia e igualdad al mercado de alquileres. Pero contrario a esos objetivos, este último año hemos visto incrementos irrisorios en el costo de alquiler en la ciudad, evasiones al plazo de 3 años, negativa de los propietarios a registrar los contratos y fuga de viviendas del mercado de alquiler hacia la venta de la vivienda ociosa. Para dejar de hacer esta intervención, que creo que ya un poco nombré la situación general y poder ir a volcarnos con detalle y profundidad en la problemática, paso a darles la palabra a mis invitados de hoy en esta actividad. Muy agradecida de que hayan venido, que se tomen el tiempo de estar acá. Obviamente que la idea es poder, a quienes han venido acá porque les interesa la problemática, quienes la estén siguiendo, obviamente, dar elementos para ese debate, pero también a mí lo que me interesaba es nutrir mi propio trabajo o conocimiento en la temática con quienes lo vienen siguiendo en detalle y con cercanía, así que básicamente creo que esa es la intención de la actividad, poder hacer un diagnóstico común, pero también que todos los que estamos metidos en la temática o que podemos ser críticos de la situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires tengamos mejores herramientas para combatir este problema, para desarrollar las mejores propuestas posibles, aunque en la legislatura no se trata tanto de mejorar las propuestas, sino de que tengan espacio, ¿no? Entonces, no es que tenemos, a diferencia de lo que podemos pensar con la ley de alquileres, en la ciudad las discusiones y después lo nombraré mejor, y Javi seguramente también, en general tenemos propuestas o tenemos intentos de con esos diagnósticos encontrar respuestas o buscarlas. En general no hay espacio en el procedimiento legislativo para que eso se convierta en una realidad material para alguien en esta ciudad, así que se trata de también seguir encontrándonos para seguir discutiendo cuál es el problema, cuál creemos que es la solución y cómo fortalecer los procesos de organización, de discusión, etcétera, que lleven a una realidad distinta en esta ciudad que tiene tantos recursos pero aún así tantas dificultades. Así que sin más, me gustaría empezar por Luna, preguntarle, ya que desde el CELS han realizado un seguimiento minucioso para la implementación de la ley de alquileres, cuál es el balance que realizan después de un año de implementación y cómo ven la problemática de los alquileres formales en general en la ciudad, y lo que quiera hablar Luna, obviamente, pero para tirar una pregunta disparadora. Eso, muchas gracias, ahí me canso un rato. Bueno, hola a todos, hola a todas, gracias Ofelia por la invitación a hablar acá y a compartir este espacio, este tema que está teniendo como un lugar bastante importante, ¿no? En la discusión pública, en la campaña y obviamente tiene que ver con un proceso general a nivel social que cada vez más personas acceden a su vivienda a través del alquiler. Entonces, recién Ofelia hizo creo que un buen panorama de lo que está pasando con el alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, pero no es exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires, esto pasa también en la mayoría de las grandes ciudades de la Argentina, un proceso de inquilinización creciente, pero además donde es un proceso donde el modo de acceso a la vivienda a través del alquiler es deficitario en varios sentidos. Digamos, quienes alquilan saben perfectamente que están en una relación de mucha simetría con el propietario o propietaria de la vivienda que alquilan, que generalmente son objeto de abusos por parte de inmobiliarias, por parte de los propietarios, que se llevan cada vez más ingresos, un porcentaje mayor de sus ingresos tienen que destinarlo al alquiler. Acá voy a compartir algunos números. Nosotros desde el CELS, junto con el Instituto de Altos Estudios Sociales, el IDADES de la Universidad de San Martín, hicimos una encuesta el año pasado sobre hogares inquilinos del área metropolitana de Buenos Aires, y la volvimos a hacer este año para saber cuál es la situación, digamos, de los hogares inquilinos. Fue una preocupación que empezó en pandemia, cómo estaban haciendo los inquilinos para poder sostener el pago del alquiler mensual. Para eso, como no hay datos oficiales, que ese es un tema en sí mismo, hicimos esta encuesta telefónica y la volvimos a hacer ahora en junio. La idea es repetirla de acá en adelante, pero me interesaba compartir algunos datos para complementar un poco el diagnóstico y lo que recién comentaba Ofelia sobre la situación de los inquilines. Un primer dato es
que el 80%, acá son datos de Ciudad de Buenos Aires, porque los datos están desagregados entre Gran Buenos Aires y Cava, y seleccioné algunos datos de la ciudad. El 80% de los inquilines no pudieron ahorrar el mes anterior a junio, que fue el mes que hicimos la encuesta. El 30% no tiene ingreso, no tiene ningún ingreso estable, digamos, ya sea un salario o una jubilación, lo que fuera, digamos, pero un ingreso estable por mes. 1 de cada 4 inquilinos o inquilinas está endeudado con su propietario, o sea, debe algo, 1, 2, 3 meses de alquiler, lo que fuera. El 40%, o sea, casi la mitad de los inquilinos o inquilinas tomaron deuda con familiares o amigos este año. O sea, hay un proceso de endeudamiento creciente de los hogares de inquilinos que básicamente, digamos, necesitan tener un flujo de ingresos constante, dependen de un flujo constante de ingresos para poder sostener algo tan básico como tener un lugar donde dormir, donde vivir. Entonces, en un contexto de creciente inestabilidad económica, sumado, digamos, al contexto de la pandemia y demás, la situación es muy comprometida. Entonces, la pregunta, bueno, es ¿qué se hace con esto, no? Y ahí la ley de alquileres aparece a mitad del año pasado, se aprueba en plena pandemia, se aprueba en julio de 2020, y la ley de alquileres viene a proponer una serie de modificaciones que realmente consideramos que son básicas para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda a través del alquiler. Pasar de un contrato de 2 a 3 años no es revolucionario. Digo, lo que realmente es increíble es la idea de pensar que uno alquila por 2 años. Entraste en alquiler, te acomodaste, empezaste a vivir un poco y ya te quedan 6 meses de alquiler, tenés que empezar a pensar si te van a renovar, si no, y si no te renuevan tenés que empezar a buscar de nuevo. Entonces, realmente pasar de 2 a 3 años da no solamente da mucha previsibilidad, o más, no del todo, porque tampoco 3 años es demasiado, pero bueno, da un poco más de previsibilidad, un poco más de estabilidad habitacional, y también se pone en juego una cuestión económica, porque todos sabemos que mudarse es carísimo, y buscar un alquiler y ingresar a un nuevo contrato de alquiler es carísimo. Entonces, en un periodo, digamos, en el periodo de una vida, poder tener un contrato de alquiler por 3 años es además una mejora en términos económicos. Entonces, se pueden pensar modificaciones en la ley de alquileres, por supuesto, cualquier herramienta es mejorable, pero nos parece importante plantear que las modificaciones que hace la ley a la relación entre locador y locatario son mejoras en el modo, digamos, en que se accede a la vivienda a través del alquiler. No solamente el contrato de 2 a 3 años, también define con mayor precisión cuáles son las expensas que tiene que pagar el propietario, cuáles son las expensas que tiene que pagar el inquiline, pone un tope a la cantidad de meses que se puede cobrar con el depósito, entonces genera mejores condiciones de acceso al alquiler. Después está la cuestión de apenas aprobada la ley o los meses siguientes se instaló bastante la idea de que los aumentos que hubieron los porcentajes de aumento del alquiler que hubo entre 2020 y 2021 se debía exclusivamente a la ley de alquileres. La verdad que en un contexto de pandemia, más una inflación mucho más alta de lo que todos esperábamos, ningún economista preveía tener una inflación de arriba del 50% en 2020, y muchos propietarios buscaron recuperar lo perdido, digamos, porque se habían firmado contratos con índices de aumento por debajo de la inflación, porque nadie esperaba una inflación tan alta. O sea, muchos de los propietarios buscaron recuperar parte de lo perdido durante ese contrato de alquiler. Decir que los aumentos se deben solamente a la ley de alquileres, bueno, es como menos polémico. De todas maneras, se puede repensar el índice, siempre hay cuestiones para mejorar, pero sin dudas algo hay que hacer. Y volver a un contrato de 2 años y volver a un marco regulatorio de los alquileres que no dice con precisión quién tiene que pagar qué gastos a lo largo del contrato, y volver a un contrato, a un marco regulatorio que no define digamos, que donde se puede cobrar cualquier cantidad de meses respecto del depósito, bueno, no parece ser realmente la solución.
Y después hay otra dimensión, me parece que hay que tener en cuenta respecto de la ley de alquileres, que ya no es solamente la letra de la ley de alquileres en sí misma, sino, bueno, qué posibilidades de implementación hay. Que se aprobó una ley que busca modificar algunas coordenadas básicas de un mercado que está marcado por una asimetría enorme entre dos partes que tienen. Una parte que necesita acceder a ese mercado para poder acceder a un lugar donde vivir, y otra parte que lo que busca es una renta. Entonces, por supuesto, existe una asimetría de poder enorme entre esas dos partes. No es un mercado cualquiera. Entonces, para que efectivamente las mejoras que suponen, digamos, las modificaciones de la ley de alquileres se hagan efectivas, se cumplan, etcétera, hace falta no solamente aprobar la ley, sino un Estado que se apropie de ese instrumento, que lo difunda, que genere mecanismos de denuncia donde poder que defienda, digamos, a la parte más débil, en este caso el inquilino, digo, una batería de herramientas y de políticas que acompañe la implementación de la ley. O sea, está la herramienta, ahora hace falta políticas que hagan valer esa herramienta. Eso me parece bastante central. Y después se habla poco de otras cuestiones de la ley de alquileres que no son estrictamente las coordenadas de los contratos que se firman, sino que, por ejemplo, la ley crea un programa nacional de alquiler social, con un montón de instrumentos más específicos, subsidios, ayudas concretas a determinadas. Recién Ofelia hablaba que, bueno, que por supuesto hablar de la población inquilina en general, bueno, es demasiado general, en el sentido que efectivamente ahí adentro hay determinadas poblaciones que están más afectadas, ¿no? Ahí vuelvo un segundo a la encuesta que hicimos, donde se ve claramente que las mujeres, los migrantes, los adultos mayores suelen estar más endeudados, suelen destinar mayor proporción de sus ingresos al alquiler, suelen alquilar con más frecuencia en la informalidad, suelen tener más inestabilidad, más frecuentemente se tienen que mudar. Entonces, ahí hay una serie, la ley de alquileres pone a disposición una serie de herramientas que podrían implementarse mañana, digamos, para poder mejorar las condiciones de vida de esa población. Yo sé que esto queda por fuera del paraguas de esta charla, del paraguas temático, pero digo, las mujeres que fueron desalojadas hace 2 semanas en la Villa 31 eran todas inquilinas, que no pudieron seguir pagando el alquiler, se tuvieron que ir a tomar un terreno, fueron desalojadas, y ahora lo único que le ofrece el gobierno de la ciudad es un subsidio de 13.000 pesos que no alcanza para nada. Entonces, hoy en día no existen herramientas para contener a inquilines que están en una situación muy comprometida, que están en un contexto como de crisis económica como el que estamos viviendo, tiene muchas dificultades para poder pagar el alquiler, y no hay red en este momento, no hay red de protección de esa población. Entonces, digo, ya termino para que sigamos conversando, pero hay mucho camino por andar todavía en construir políticas, en construir institucionalidad, y ahí entra, digamos, la generación de información, la generación de estadísticas, para poner en un lugar central el tema del alquiler como una dimensión de la política de vivienda. Tenemos una larga tradición donde la política de vivienda estuvo orientada a la construcción de vivienda llave en mano, y el alquiler y los inquilinos parecían que no entraban dentro de una política nacional de vivienda. Bueno, de a poco se está avanzando, ¿sabes? Se creó una dirección de viviendas en el Ministerio de Hábitat de Nación, se creó ahora una dirección en la provincia, pero bueno, hay todavía un largo camino por recorrer en ese sentido. Bueno, dejo para que sigamos conversando. Gracias, fue clarísimo. Ahora le paso la palabra a Gervasio Muñoz. Quiero un par de preguntas para pensar esta intervención. Desde Inquilinos Agrupados militaron y conquistaron la aprobación de la ley de alquileres, así como también la construyeron a un año de su implementación, algo que igual también Luna ha nombrado un poco. Medio que rinde hablar de su fracaso total o la necesidad de revertirlo. Menos a mí.
Y bueno, y creo que es interesante ahí pensar, bueno, si ustedes están satisfechos con los resultados de la ley, pues como un poco lo engañoso del debate se dice como que hay que sacarla y si no sino que los demás pensamos que la ley funciona bárbaro y no discutir qué es lo que falla en la implementación, así que un poco preguntarte si ves necesario modificarla, qué ves que fracasó. Vos hace poco en una entrevista hablabas de que el mercado inmobiliario desarrolló un boicot a la ley, profundizar un poco en esta idea, bueno, sacar conclusiones, hacer un balance de esa experiencia que de alguna manera ustedes también construyeron, así que... Bueno, gracias también, la parte de agradecimiento, gracias Celia por la invitación, Luna, Javier y a la gente que escucha acá y en algún lugar de la virtualidad, que no sabemos cuál es. Vos me preguntabas, Ofelia, si yo estoy conforme con los resultados de la ley. Los resultados de la ley son parciales, porque que se escriba un proyecto, se vote en el Congreso, no hace que las condiciones reales cambien. Para que esas leyes se conviertan en derechos conquistados realmente, tiene que el Estado garantizar el cumplimiento de esa ley, tiene que transformarse en una herramienta del Estado, yo creo que también de los proyectos políticos, para que entonces sea la ley una herramienta para cambiarle la vida a la gente. Yo creo que eso no sucede. Realmente yo creo que eso no sucede. Creo que sí, la oposición tiene muy claro que hay que derogar la ley porque entiende perfectamente los intereses que se han tocado con la ley. Entonces la oposición, el mercado, los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, están todos ligados al negocio inmobiliario, todas las empresas de comunicación. La Nación le dedicó 9 editoriales a la ley de alquileres, 5 de esas 9 también a la ley de góndolas. Hablaban de la ley de góndolas y de la ley de alquileres como 2 leyes que había que derogar. Y particularmente con la ley de alquileres decía La Nación en una editorial que hacía recordar a lo peor del peronismo. Entonces yo creo que ahí, cuando tenés al mercado, a los medios de comunicación, a la oposición, planteando que la ley de alquileres fue peor para los inquilinos, tenés un contexto económico gravísimo, pero sobre todo tenés el silencio del otro lado, del gobierno nacional, que no hizo propia la conquista de la ley de alquileres, un poco deja que entonces ese discurso avance y avance sobre los inquilinos y las inquilinas. En definitiva, yo creo, un poco lo que venía pensando para decir hoy, es que la gran derrota para vivir dignamente, para acceder a la vivienda dignamente, es política, es en el sentido común y es cultural. Hoy es muy difícil plantear, y nosotros lo hacemos desde que arrancamos, hace algunos años, que hay que correr el eje de ser o no ser propietario para empezar a discutir el acceso digno a la vivienda. Y que eso no tiene tanto que ver con el título de propiedad, sino con las condiciones en las que uno vive. En ese sentido es que nosotros llevamos adelante la organización de los inquilinos y de las inquilinas y que planteamos esta ley. La ley se votó por primera vez en el 2016 por unanimidad en el Senado. Todos los senadores votaron a favor de esta ley. Después se cajoneó, después se volvió a votar en diputados sin un voto en contra y en senadores la oposición se levantó y se fue y la votó el Frente de Todos. Yo quería plantear más una cuestión por los tiempos que corren y porque la campaña electoral
tuvo quizás dos temas centrales, que fue la reforma laboral y la ley de alquileres. En casi todos los medios de comunicación lo que se discutió fue si hay que llevar adelante una reforma laboral o si hay que derogar la ley de alquileres. Y entonces quería plantear un poco brevemente también la cuestión histórica, como para llegar a entender también la importancia de esta ley y los efectos que genera, sobre todo en el poder. En la historia argentina, aunque parezca mentira, siempre fue el Estado quien reguló el precio de los alquileres, hasta la última dictadura. Arrancó con Irigoyen, que congela el precio de los alquileres en 1921. Bueno, Irigoyen termina con un golpe de Estado. Viene Perón, congela el precio de los alquileres durante todo su gobierno. Plantea en la Constitución del 49 la función social de la vivienda, o sea que sobre el derecho a la propiedad privada está que esa propiedad cumple una función social, que no se pueda tener, por ejemplo, vacía. Ese artículo de la Constitución del 49 fue tomado del mismo artículo de la Constitución de Alemania. La diferencia es que en Alemania esa Constitución sigue vigente y acá no, por el golpe de Estado del 55, y que por eso en Alemania se lleva adelante hoy una propuesta de expropiar. Esa propuesta de expropiar es posible porque la Constitución del 49, también de Alemania, tiene el mismo artículo de la Constitución de Perón que plantea la función social de la vivienda. En realidad en Alemania dice del bien común. Las dictaduras que vinieron después de Perón fueron desarticulando el rol del Estado en garantizar que la vivienda no sea un negocio, no solo que sea un derecho. Para que sea un derecho tiene que dejar de ser un negocio. Y las sucesivas dictaduras fueron desarticulando, desarmando todo lo que el peronismo había hecho. Por ejemplo, todos los contratos de alquiler pasaban por un organismo del Estado. Estaba prohibido tener una vivienda vacía. Si la tenías vacía, iba la policía y se terminó la discusión. Eran momentos en donde el Estado tenía un poder mucho más importante del que tiene ahora. Y después, con esto ya la cuestión histórica, ya la estoy terminando, creo que viene el golpe final para que entonces terminemos viviendo la situación que estamos viviendo hoy, que es que Martínez de Oz dolariza todas las viviendas en Argentina y el suelo, y además desregula el precio del alquiler. Ya no es más el Estado quien decide cuándo y cuánto tienen que aumentar los alquileres, sino que ahora va a ser, a partir de Martínez de Oz y hasta hoy, el mercado. Entonces, hay inquilinos e inquilinas acá, estuve hablando recién, todas con cuestiones gravísimas, y saben perfectamente que cuando uno entra a una inmobiliaria te dicen, che, mira, esta vivienda está a 20.000 pesos, y después entra otro y te dice, mira, ahora está a 23.000, y después entra otro y te dice que está a 25.000. Recién me comentaba un compañero que de 25.000 pesos que pagaba de alquiler, le querían renovar, firmar un nuevo contrato y le querían cobrar 75.000, una cosa así. O sea, quien decide absolutamente todo con el acceso a la vivienda en Argentina es el mercado. De esas dos medidas no hubo reparación. Hubo un intento durante el gobierno de Cristina de especificar las viviendas y por supuesto la embestida fue feroz, tanto que esa iniciativa duró 24 horas. Se anunció un día, al otro día tuvieron que decir que no lo iban a hacer. Y entonces aparece la ley de alquileres. Y aparece también el congelamiento de precios de los alquileres y la suspensión de desalojos de Alberto Fernández con el decreto 320.
En Argentina entonces se congelan los precios de los alquileres en 3 momentos. 21, después con Perón a partir del 45 y con Alberto en el 2020. Los 3 momentos, sobre todo el 21 después de la Primera Guerra Mundial, Perón después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, momentos de crisis mundial, es cuando el Estado necesita tomar medidas de fondo para cuidar el acceso a la vivienda. Alberto, pandemia. En ese contexto se vota la ley de alquileres. La ley de alquileres tiene algo imperdonable para el mercado inmobiliario y también para aquellos que tienen viviendas en alquiler que se creen que son el mercado inmobiliario. Y por eso tanto silencio para defender la ley de alquileres. Y es que ahora, un poco teniendo en cuenta esto que decía recién de la historia de quién decide el precio de los alquileres, ahora ya no pueden decidir cuánto tienen que aumentar los precios de los alquileres durante el contrato. No solo no pueden decidir eso, sino que además los contratos duran un poquito más, duran 3 años, entonces ya no pueden, esto que le pasaba al compañero de en una renovación aumentarte el 100, 150% cada 24 meses, ahora es cada 36 meses. Ya uno no entra a la inmobiliaria a dejar todos los ahorros cada 24 meses, sino cada 36. Digo, es una pérdida económica muy fuerte para el mercado inmobiliario, la ley de alquileres. Y un poco Luna planteaba los beneficios concretos de la ley. Yo estuve en la charla anterior sobre alquileres informales, escuchando. Y también hay una discusión ahora en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país en realidad, pero en la ciudad de Buenos Aires particularmente con Costa Salguero, con la iniciativa de Ciudad Deportiva de La Boca, que es un terreno que se le vendió a Eduardo Elfstein, que no solo tiene IRSA, sino tiene el banco hipotecario. El banco hipotecario fue el banco del peronismo estatal, el banco del peronismo que daba créditos para poder comprarse una vivienda sin la lógica de los bancos privados. Ese banco se lo regala Menem en los 90 a Eduardo Elfstein y es por ese banco donde pasa la guita del Procrear. El Estado le transfiere a Eduardo Elfstein, al banco hipotecario, todos los fondos estatales para los créditos Procrear. Digo, en algún momento también habrá que discutir si no hay que recuperar el banco hipotecario, ¿no? Esta discusión, creo yo, de qué pasa con Costa Salguero, por qué no se puede pagar el alquiler, por qué se llega a una situación en donde desalojan a inquilinas que alquilan en villas. La lógica rentista ya ha superado cualquier tipo de límite. Yo creo que en realidad lo que está de fondo en todo esto es que es un negocio bárbaro construir viviendas. Decía recién Ofe lo que sucedía con la construcción en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires. Hoy en la ciudad hay una vivienda cada 2 personas. Ya viviendas sobran. Vieron que se camina por la ciudad y parece que la habían bombardeado y la están reconstruyendo porque hay edificios por todos lados. Uno no sabe quiénes, uno se imagina quiénes los construyen, lo que no sabe es para quién. Se construye porque son incomprables, porque va a ser incomprable mientras que la vivienda esté dolarizada en Argentina, mientras siga dolarizada, va a seguir inalcanzable, va a seguir siendo inalcanzable la casa propia, pero también poder pagar alquileres que se puedan pagar. La vivienda dolarizada es, diría yo, la condena para que podamos vivir dignamente. Y yo quería citar unas cositas, una nota que escribió Feletti, hoy secretario de Comercio, la escribió unos días antes de ser secretario de Comercio, donde él muestra la rentabilidad para construir en la ciudad de Buenos Aires. En el año 2002 el precio del metro cuadrado era $900. En el año 2018 $3.100. La ciudad de Buenos Aires es
la segunda ciudad más cara de la región en el metro cuadrado. Está primero Monterrey, México, y después está la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, es una ciudad que no se puede vivir, ¿no? Rosario y Córdoba también se encuentran dentro de las 10 ciudades más caras de la región. Y si esto no se revierte, y yo creo que un poco la ley de alquileres viene a plantear esa discusión, si no se da una discusión sobre la renta, sobre cómo el mercado inmobiliario se está quedando con los ingresos de los trabajadores y de las trabajadoras, es muy difícil dar cualquier otra discusión. Si una persona o un grupo construye en pesos, además de que le regalan la tierra, suponete que, como sucede en la ciudad, le regalan tierra a cualquier empresario, construye en pesos y cuando termina de construir automáticamente tiene dólares, es imposible dar cualquier tipo de discusión. Podemos discutir, che, que no nos quiten la vista al río, che, que no construyan 7 torres de lujo para barcos ahí en Ciudad Deportiva de La Boca. Podemos discutir que tenemos que alquilar de forma un poco más digna, tenemos que discutir urbanización. Ahora, si el negocio de la construcción sigue siendo un negocio tan importante para un sector tan pequeño, es imposible. Por último, en la pandemia, vos también lo planteabas, Sofe, en la pandemia la discusión del acceso a la vivienda empieza a ser una discusión mundial. En España se votó una ley de alquileres en Cataluña, ahora están intentando que se vote en toda España, es muy resistido, por supuesto. En Berlín lograron congelar el precio de los alquileres, la justicia se lo tiró abajo, por eso el sindicato de inquilinos fue con la propuesta de expropiar. Canadá prohibió a capitales extranjeros comprar viviendas dentro de Canadá para que no especulen. Tenés la crisis en China de Evergrande que amenaza a ser una crisis como la del 2008 en Estados Unidos, una constructora. Y tenés la situación en la ciudad de Buenos Aires y en el país, en donde el mercado inmobiliario se está quedando con todo. Detrás de cualquier lobby, sea por los humedales, por la ley de etiquetado, por la ley de alquileres, de alguna forma aparece el negocio inmobiliario. Entonces creo que ahí, para terminar, hay que dar una discusión en serio acerca de qué creemos nosotros que es el acceso a la vivienda y cómo se pelea para eso. Si la oposición y la derecha plantean que sobre todas las cosas está la propiedad privada y nosotros titubeamos, decimos, bueno, lo que pasa es que también hay que pensar en el jubiladito que tiene una vivienda en alquiler porque trabajó toda su vida y entonces, bueno, lo podés regular a ese. Si nosotros decimos, che, la verdad que no sé si funcionó tan bien la ley de alquiler, pero ni siquiera la leen. Si además no hay una fuerza política que de verdad plantee que la vivienda es un derecho y que por lo tanto hay que profundizar las regulaciones y que no hay que tener miedo de pelearse con el mercado inmobiliario, y si el mercado está adentro, habrá que pelearse de todas formas. Pero me parece que estamos en un momento bastante importante, que la ley de alquileres ha abierto una discusión que hacía 40 años no se daba en el Congreso Nacional, la última vez fue en el 85 con Alfonsín, y me parece que ahí hace falta que también entre nosotros y nosotras, digo los que militamos, demos una discusión mucho más profunda acerca de qué estamos dispuestos a discutir sobre el acceso a la vivienda. Si dentro de nosotros todavía, lo digo porque me cruzo con muchos compañeros y compañeras que me plantean, bueno, pero habría que ver porque no hay que tratar a todos igual. La verdad que yo en esto, quizás me excedo un poco, pero yo creo que hacer negocios con la necesidad de vivienda de otro está mal. De verdad lo digo, me parece que está mal. Me parece que es inmoral y me parece que si entonces, porque vivimos en un mundo horrible, hay gente que hace negocios con la vivienda, por lo menos que no sea un negocio, por lo menos que esté regulado y que no nos dé pudor o miedo avanzar sobre esos sectores, ya no en términos económicos, sino en términos ideológicos y políticos.
Muchas gracias. Muchas gracias, Gervasio, muy contundente. Ahora paso a darle la palabra a Javier, un poco lo que me parecía interesante y lo venimos laburando en el bloque también dentro y afuera de la legislatura. En la ciudad de Buenos Aires, como decía antes, hay cada vez más inquilinos que propietarios, o sea que la problemática viene creciendo, pero sobre todo en esta legislatura estamos más que acostumbrados a votar proyectos o normativas o lo que sea relacionados a proyectos inmobiliarios que en general son de lujo. Es decir, se construyen nuevas viviendas permanentemente, dicen en este terreno, en este otro, hay edificios más altos o más edificios o esta nueva torre, es decir, hay departamentos y departamentos y departamentos y sin embargo la gente no tiene mejores viviendas y es más la gente que accede a esos bienes de alguna manera. ¿Por qué hay cada vez más viviendas? No sé, vos no tenés que responder la solución, sino caracterizar el problema. ¿Por qué si hay cada vez más viviendas? La gente sigue sin tener casa, ¿no? O un techo digno en llegado a casa. ¿Cómo está funcionando o cómo venís viendo esta lógica de negocio inmobiliario y qué efecto tiene en la vida de las grandes mayorías? Y lo que quieras decir, ¿no? Esto es, reitero, una pregunta. Voy a hacer lo que hago cuando te preguntan, decir lo que quieres. Sí, sí, ese es mi método. No, bueno, primero agradecerles a OFE y a todos sus compañeros de equipo de invitarme a participar. La verdad es un tema recontra importante, ¿no? A ver, el mal vivir que plantea el ciclo de charlas contra el vivir bien, ¿no? Esa posibilidad que está lejos de vivir mejor que nadie, ¿no? Sino de que todos podamos y todas vivir bien en nuestra ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, ¿no? La realidad es que es muy preocupante, ¿no? Esto que plantea OFE que nos pasa en la legislatura. Yo estoy cumpliendo mi segundo mandato, estoy terminando el sexto año de mi mandato y hace 6 años que estoy como vicepresidente de la Comisión de Planeamiento. La realidad es que, a ver, nunca naturalicé la situación, pero sí llena de mucha frustración y preocupación, ¿no? Digo, cuando uno ve que todo va en función de que el mercado sea el que finalmente regule, planifique la ciudad, que no haya una mirada como decía recién citando la Constitución del 49 del peronismo, haciendo un homenaje hoy después del 17 de octubre a lo integral, ¿no? De esa mirada, porque no es algo puntual, ¿no? Tiene que ver con una sociedad en su conjunto, esta idea de poder plantear como la propiedad en el rol de función social, porque apela a la solidaridad también, ¿no? Contra el individualismo, poder pensar, como planteaba esperanzadoramente recién Gervasio, esta idea de que nadie pueda por lo menos especular de una manera tan negativa sobre la posibilidad de que alguien tenga un acceso a la vivienda, ¿no? Y la realidad es que, un poco por algunas cosas que me anoté que vino planteando también la compañera antes y que también planteó OFE al principio, que me sacó parte de los datos que iba a tirar, así que voy a ver cómo resignifico esa situación, porque es claro por qué planeamiento, hablando de las comisiones, por qué planeamiento es más importante para ellos que la vivienda, porque claramente no están pensando en el acceso a la vivienda, y sí están pensando desde la legislatura, de aquellos que fuimos elegidos por el pueblo, 60 tipos y tipas de 3 millones de habitantes, que piensan exclusivamente, yo no me canso de decir, tratando de instalar inocentemente, que finalmente se transformaron en el proyecto electoral de los grandes desarrolladores inmobiliarios. Es el principal objetivo, es como el eje vertebrador, digamos, de la gestión de gobierno de Mauricio Macri, planteando en principio que Cacciatore era su modelo, ¿no? Hablando de planeamiento urbano, y para plantear una cosa, digo, los que son más grandes, yo vivía cerca de donde se construyó la autopista, y lo que significó eso de partir al medio de la ciudad, parque, lo que sea, digamos, vivienda, y la desazón que padecieron muchas situaciones, hasta inclusive lo que quedó sin construirse la vivienda en la ESA 3, ¿no? También una situación que hoy día sigue siendo muy compleja de muchos que hoy habitan en esa ex traza de la autopista que, si no me equivoco, unía desde ahí hasta la autopista Ilía, digamos, ¿no? Imaginemos, ¿no? Más allá de lo que se partió al medio la ciudad desde Ezeiza hasta el centro de la ciudad,
el marco del Mundial 78 también, ¿no? Para esa búsqueda de llegar más rápido al centro, lo que proponían sin ningún miramiento, ¿no? Y sin ningún tipo de planificación, que es otra de las características, ¿no? Iba a decir Urbana todo el tiempo, pero no, es Luna. Se ve que tengo unas cosas con el PAMI de resolver, por eso lo tengo en mente. Como decía Luna, la verdad que no hay un diagnóstico. Siempre todo lo que se plantea carece de un diagnóstico previo para poder abordar cualquiera de las temáticas en materia de planificación urbana y del modelo de ciudad finalmente que nos planteamos. Recién Gervasio hablaba de cómo aumentó el precio. En los últimos 10 años aumentó, si no tengo malos datos, porque también viste, en algún momento tendríamos que poner en común todos para poder tener un mismo discurso también, que es muy importante. En la ciudad el valor aumentó el 570% casi del valor de las propiedades. Y en el sur, increíblemente, casi 715. Porque finalmente, cuando ellos tienen un planteo, no sé, abogando o anclando en la oferta y la demanda, de que si hay mayor capacidad constructiva, va a haber más oferta, entonces el precio va a bajar. Totalmente lo contrario. Porque finalmente, en esto de que el mercado regula el valor, dolarizado, por otro lado, como decía Gervasio antes también, porque finalmente, para poner en común y muy sencillo también, uno va y compra los ladrillos en pesos, las canillas en pesos, las ventanas en pesos y venden en dólares, ¿no? Entonces, la realidad es que hay una mirada que no es equivocada, que no es errónea, que tiene el gobierno de la ciudad, en cabeza de la Reta Ott, en Macri anteriormente, y con todos los funcionarios que vinieron trabajando con ellos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero capaz que por la entrevista, que no son los que son un poquito más grandes, Chaín, que fue el primer encargado del desarrollo urbano en la ciudad de Buenos Aires, hay una entrevista de Mauricio Macri que uno le sopla en la oreja. Bueno, ese fue el que empezó a poner en funcionamiento esta idea de desarrollo urbano de la ciudad, totalmente extractivista. Digo, cuando hablamos de extractivismo, tiene que ver con utilizar el suelo como una mercancía finalmente, y más allá del objeto que tenga, es decir, sacar el mayor rédito posible. Por eso es mentira, ahora me acuerdo que estaba diciendo, esto de que si tiene mayor constructividad va a haber más oferta, entonces el valor va a bajar. Todo lo contrario, finalmente va a tener más rentabilidad esa parcela. El código urbanístico es el que determina la capacidad constructiva de la parcela, y obviamente va a tener mucha más posibilidad de negocio, tanto para el que, en un gran proceso también de gentrificación que hay, y esto quiere decir que el que habita el lugar se vaya a vivir a otro lugar, o porque no puede vivir más, porque no puede pagar más, pero también un poco lo que, como te estoy citando demasiado, Gervasio, porque me voy acordando de cosas, ¿no? El convenio urbanístico prácticamente, no está claro el número, pero pongámosle que duplicó la capacidad constructiva. Entonces en las avenidas, en la gran mayoría de las avenidas de la ciudad, que habilitó hasta 32 metros, más los retiros que son 7 metros más, yo que vuelvo a mi casa muchas veces por Avenida Independencia, automáticamente después del código urbanístico vi como las casas viejas, que estaban entre edificios y edificios, porque ahora también habilitaron enraces, muchas de estas áreas que definió el código urbanístico, empezaron a venderlas, y Lepore es uno de los grandes que está trabajando en ese sentido, y empecé a ver cómo se ponían en venta y se empezaban a destruir. Algunos con una situación lamentable en términos estéticos, hasta dejan la fachada de la casa patrimonial en muchos casos, y el edificio detrás. Digamos, el código urbanístico, la modificación del código de edificación también achicando las viviendas, las modificaciones que hubo hace un año atrás de estos códigos, porque ni siquiera les alcanzó con modificar el código urbanístico y hacer lo que querían, sino que las desarrolladoras exigieron más, entonces lo modificaron y habilitaron, por ejemplo, construcción bajo cota cero, bajo el suelo, para poder bajar 1,5 metros, ir contra el pulmón de manzana. En el retiro, que era o para un Zoom o para la vivienda del encargado, también poder habitarla, siempre generando con una voracidad tremenda la posibilidad de que generen más metros cuadrados vendibles, y en detrimento también de lo que decíamos también, varios lo repitieron, de para quién construimos, para quién se construye. Yo tuve una experiencia que uno lo veía y no lo veía, te enterabas de uno, dos, pero hay una organización que está en Villa Urquiza que se llama Salvemos al Barrio,
que son unos vecinos que se organizaron, particularmente por lo que pasa en Avenida del Carril, pero me llevaron a visitar 5 edificios totalmente vacíos hace más de 5 o 6 años, enteros construidos y vacíos. Es decir, reserva de valor, porque aparte lo que se construye, más allá de que es inaccesible una vivienda en términos generales, ya sea para alquilar o para poder comprarla, los datos que tenemos es hasta el año 2017. Hasta 2017. Desde el 2011 al 2017 se construyeron alrededor de 1,5 millones de metros cuadrados por año en la ciudad de Buenos Aires. Se calcula que en todo el macrismo casi 38 millones de metros cuadrados más en una ciudad, como también bien se dijo, seguimos teniendo la misma cantidad de habitantes, ¿sí? Ahora, tomando esos años del 2011 al 2017, de ese 1,5 millones de metros cuadrados, casi el 70% es para vivienda multifamiliar. Tomando eso como un 100%, casi el 65% es vivienda suntuosa y lujosa. Es inalcanzable, digo, lo que se dice ABC1, como querramos decir, tenés que tener mucha plata para poder acceder a alguno de los tipos de vivienda que se construyen en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente, también recordaba el desalojo de la Villa 31, ¿no? De las mujeres que alquilaban dentro de la Villa 31 con sus hijos, tratando de, en el reclamo de poder acceder a una vivienda, tomar una tierra, y también mujeres que muchas habían padecido la violencia de género, ¿no? Lo cual agrava mucho más la situación que padecen estas compañeras, conciudadanas, porteñas. En el mismo momento que pasaba eso, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya no sé, ni escribanía, no sé qué nombre ponerle. Es inmobiliaria. Es más, sí, es brutal, es inmobiliaria. Se estaban aprobando 9 convenios urbanísticos que, a pesar de todas las mejoras que consiguieron con el código urbanístico, con la modificación, habilitaban en muchos casos duplicar la capacidad constructiva. El convenio urbanístico, lo aclaro, es un instrumento que está dentro del plano monumental, que, igual que como dice la Constitución del 49, el fin es bregar por el interés, por el bien común, por el interés público. Así está establecido. En ningún lugar dice que si alguien puede pagar y tiene dinero para conseguir una excepción en materia de capacidad constructiva, puede hacerlo. Ellos inventaron como una nueva posibilidad, al margen de todo lo que lograron, como decía, con el código urbanístico, el código de edificación, también seguir con las excepciones que antes hacía el viejo Consejo Deliberante, que también hacía en el marco del macrismo y del larretismo una dirección que se llama Dirección General de Interpretación Urbanística, que se encargaba de llevar adelante estas excepciones. Ahora, por ley, en la legislatura, aceptan que alguien que tenía 32 metros de altura pueda construir 70 metros de altura, 48 metros de altura, 50 metros de altura, mejorando la capacidad de ese negocio inmobiliario. Y obviamente profundizando esta idea de modelo desigual que impera en cualquier discusión que podamos tener sobre cualquier tema en la Ciudad de Buenos Aires, porque como dije, se carece la vivienda y en el sur de la ciudad es más caro, como también es más gente la que alquila en el sur de la ciudad, como también es más gente la que alquila en el sur de la ciudad en condiciones de hacinamiento, ¿no? Digo, alquilar para vivir 6, 7, 8 personas en un ambiente, digamos, ¿no? Todo se empeora. Y esa profundización no tiene fin para ellos. Y yo creo que en ese sentido, lo de Costa Salguero, lo que pasa con la ex ciudad deportiva de Boca, que si bien es un predio privado, es la parcela privada más grande de la ciudad de Buenos Aires, son casi 72 hectáreas, es decir, ningún otro privado tiene esa tierra, es propiedad de esa tierra en la ciudad de Buenos Aires. Creo que por cómo han sensibilizado en la sociedad y como, bueno, ahora estaban todos como enamorados de Berlín, y por suerte de haber bienvenido, digamos, ¿no? Es decir, yo no vengo estudiando la profundidad, pero lo vengo viendo el proceso, porque ya pasó que expropiaran en el 2018, creo que en el 2008, 2009 también, 14.000, 13.000, obviamente con un problema que tiene que ver con el alquiler temporario, ¿no? También, porque eso es lo que agrava la posibilidad de los que viven en esas ciudades, también por el turismo, que
que tiene, que es una industria muy importante en estos lugares, pero tendríamos que hacer un poco en la ciudad de Buenos Aires también, como pasó con la pandemia, que de alguna manera, como se anticipó en Europa, nos permitió a nosotros también anticipar y tomar definiciones de entender, bueno, es importante fortalecer el sistema de salud, que está muy deteriorado. Bueno, nosotros deberíamos poder anticipar, y creo que Costa Salguero, por lo que significó, y ahora estamos cursando también la audiencia pública de Costa Urbana, que no tiene los 7.000 y pico de inscritos que tenía Costa Salguero, pero tiene 2.600, y vuelve a ser un hecho inédito de participación ciudadana en ese sentido. Tenemos que utilizarlo como excusa para poder dar las discusiones de fondo también, porque ahí creo que hay una tarea para llevar adelante, y anticipando lo que pasa en ciudades como la de Berlín, la de Madrid, la de Barcelona, en esto del rol que tienen las organizaciones de inquilinos. Yo otro día, tratando de buscar otro ejemplo, y un compañero del despacho me acercó en Austria. Viena es la ciudad más importante, digo Viena porque no me acuerdo de la otra ciudad, que es la segunda más importante. Ganó un político del Partido Comunista, la ciudad, con el 29%. ¿A qué se dedicó exclusivamente los últimos 10, 15 años? A la problemática de alquiler. Y creo que ahí tenemos una tarea de, tomando la experiencia de los compañeros de los agrupados y otras organizaciones, ver cómo tomamos una definición de cómo de verdad engordamos esa situación. Porque son tantos las que la padecen que, hablando de mercado, podríamos pensar de manera oportunista que hay un mercado cautivo ahí para ir a buscar. Digo, sinceramente, es una problemática que no es que, la Constitución en su artículo 31 consagra una vivienda digna para los ciudadanos de Buenos Aires. Y creo que más allá de la ley de alquileres, todo lo que se está aprovechando electoralmente también, ¿no? Porque claramente el discurso principalmente de Juntos por el Cambio, PRO, como se llame en la próxima elección, le están hablando, a los propietarios, ¿no? Claramente. Y lo que mayormente preocupa es que finalmente, para poner en práctica y que sea efectiva la ley, finalmente el rol del Estado es el que termina de definir. Lo mismo pasó con la otra ley que se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con el tema de que el propietario pague la comisión. Digamos, si el Estado no está presente regulando eso y sigue hablando entre dos privados, por decirlo de alguna manera, uno con una potencia enorme y otro que tiene una necesidad enorme de resolver, claramente siempre el más fuerte va a ser el que termine ganando. Un poco lo que planteó Cristina el otro día, un encuentro que hubo en la EXEMA, ¿no? Esto de que el capital y el trabajo, poniendo otro ejemplo, pero que creo que tiene que ver con lo mismo, si el Estado no está regulando esa relación, generando algún equilibrio, y claramente nos encontramos con todas las situaciones que vimos hoy respecto a la vivienda, respecto a los alimentos, respecto a cualquier situación que queramos pensarnos en la ciudad en la que vivimos hoy. Por eso creo que es muy importante que nosotros establezcamos prioridades. Creo que en la Ciudad de Buenos Aires la vivienda tiene que ser un eje de campaña, y la campaña más importante para aquellos que militamos. La campaña que se da entre los 2 años de campaña. Porque esta campaña para los que militamos está bien, uno visibiliza, pone una mesa, habla con un vecino, pero la campaña verdadera es la que podemos trabajar enamorados del proceso, más allá del objetivo que buscamos, en esta posibilidad de colectivamente generar instancias donde podamos poner en discusión estos temas de fondo, que tienen que ver con la posibilidad de que vivamos en una ciudad de Buenos Aires donde se pueda vivir bien. Y creo que para eso es necesario establecer como prioridad, entre otras prioridades que tenemos, que obviamente el espacio verde y el nivel de conciencia, creo que Costa Salguero ahí también cumplió un rol en función del espacio verde, del espacio público y del río, y la gran conciencia en materia ambiental que va creciendo a nivel mundial, y que también hay un reflejo en nuestra ciudad de Buenos Aires, en la posibilidad de que tengamos cada vez más legisladores, y obviamente el desafío final que tenemos de acá a 2 años, en la posibilidad cierta que de acá al 2023 podamos generar las condiciones de una propuesta que empatice con sectores los más humildes, que siempre son por excelencia lo que pretendemos representar, pero también en la clase media, que cada vez está siendo más horadada, específicamente por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que ahí tenemos una tarea nosotros, no me gusta de docente, pero sí de ciudadano a ciudadana, para poder lograr visibilizar, porque lo que es mediático no solo tiene que ver que no se hable de la red, sino que no
que no se hable de lo que pasa en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque es donde se terminan de consolidar todos estos negocios. Así que tenemos un desafío de acá al 2023 de poder tener una propuesta que nos dé la posibilidad y el enorme orgullo que teníamos que decir, sino que nos vengan a buscar, de poder gobernar la Ciudad de Buenos Aires por 4, por 8, por los años que sea, para poder modificarla. Muchas gracias. Javi, gracias. Así vamos a este impecable panel. Ahora la idea es que si alguien tiene la intención de hacer una pregunta, lo puede hacer. Así que esa etapa de la charla se llena en silencio por si alguien está pensándolo, procesando esa posibilidad. Sí. Hay uno de más. Bueno, ¿ahí se escucha? Sí. No, respecto al índice, digamos, de aumentos que determina la ley de alquileres, creo que Luna mencionaba que tal vez ahí hay algunas cosas para mejorar, no sé, entendiendo que tiene que ver con la situación económica difícil en general, pero bueno, ¿qué balance se hace de eso? Si efectivamente hay algo que se pueda mejorar o digamos, o tiene que ver con esto que decían ustedes de una mayor implementación y una mayor regulación de parte del Estado. Eso. No sé si hay más que hacer o responden esa y después. Servicio. El índice es lo más difícil de explicar en un poco tiempo. Voy a intentarlo. El índice que cuando nosotros pensamos cómo debería actualizarse el precio del alquiler y que además se vote la ley en el Congreso, pensábamos que lo mejor era un promedio entre inflación y salario, porque en el peor de los casos, que es el que estamos viviendo, la inflación está por encima de los salarios. Entonces lo que generaba eso era que el precio del alquiler entonces esté por debajo de la inflación y se acerque al salario. Eso es lo que está sucediendo hoy. En el mejor de los casos, cuando el salario le gane a la inflación, el precio del alquiler estaría por debajo entonces de los salarios, ¿sí? Ahora, en realidad lo que creo yo es, de lo que se busca explicación es si inclusive con este índice la situación es mejor o peor que antes, ¿no? Me parece que es lo que todo el tiempo se plantea y que sí es difícil de desarmar, sobre todo con la palabra y no con números, pero para que se den una idea, el índice este que hoy está vigente no es acumulativo, por lo tanto si empezás pagando 10.000 pesos, hay una inflación del 50%, pagas 15.000, y si luego hay una inflación del 40%, no es 40% sobre 15.000, sino que es 40% sobre 10.000, uno paga 19.000 pesos. En 3 años, 2 actualizaciones, supongamos que la inflación de esos últimos 2 años fueron del 90%, 50 y 40, el precio del alquiler aumenta 90%. Antes, y esto es lo clave y es lo difícil de explicar, es que antes teníamos un sistema de plazo de contrato de alquiler de 24 meses, por lo tanto, cada 24 meses no había límite para el aumento, ¿no? Que es el caso del compañero que está renovando ahora alquiler, y de 25 le dijeron, mirá, son 75.000 pesos el nuevo precio. Esa situación la tenías cada 24 meses, pero además se había establecido en todo el país que los aumentos eran semestrales y supongamos en el 2019, en el 2020 ya era 20% semestral, pero en el 2019 era 15% semestral. ¿Bien?
el 15% semestral de ese momento acumulativo te daba un aumento mayor al 50% anual de hoy. El otro día salió en La Nación una nota clarísima del mercado inmobiliario y decía, con el nuevo índice, los propietarios pierden 2 meses de alquiler por año. O sea, con este índice se podría decir que 36 meses los inquilinos y las inquilinas estamos pagando 6 meses menos de alquiler que con el índice que manejaba el mercado inmobiliario antes. Cuando uno lo ve con números es mucho más fácil, se entiende mucho más rápido que yo contándolo, pero hay algo que me parece que lo explica sencillamente, termino, y es, si los alquileres con esta ley aumentasen más que antes, no estaría pidiendo el mercado inmobiliario derogar la ley de alquileres. Es como básico, ¿no? No estaríamos escuchando a las inmobiliarias decir hay que derogar esta ley de alquileres. Para ello esto es guita y punto, no se discute otra cosa. Es obvio que esta ley perjudica en términos económicos a la renta y que en un contexto como el que estamos viviendo es muy difícil percibir beneficios por una ley que inclusive cuando se congelaron los precios de los alquileres durante marzo 2020, marzo 2021 por el decreto, el mercado hacía lo que quería también. Y cuando se terminó ese congelamiento aumentaron 100, 150%. O sea, la ley tiene que llevar un tiempo, se tiene que cumplir en todo el país y después tenemos que volver a discutir, por ejemplo, la regulación del precio inicial y que se cumple el registro de contrato de alquiler AFIP para que el Estado tenga información, porque como decía Javier, tenemos que ponernos de acuerdo en los números. El gran problema de los datos es que no los tiene el Estado. La Ciudad de Buenos Aires las estadísticas las saca de Zona Prop, de un portal web. El Estado Nacional no tiene precios, no tiene relevamiento de precios de los alquileres, no sabe quién tiene viviendas en alquiler, quiénes son inquilinos, no sabe absolutamente nada. Obviamente que no es ingenuo eso, prefieren no saber para que no haya discusión sobre ese tema. Completaría lo que decía Gervasio sobre el índice de actualización, que además hay que tener en cuenta, digamos, que antes de la ley de alquileres los aumentos se definían a partir de una suerte de especulación y negociación falsamente libre, porque, digamos, cualquiera firmaba lo que decía que la inmobiliaria que había que aumentar y punto, en base a adivinar cuál iba a ser la inflación los próximos 2 años, en realidad, de la ley de alquileres, cosa que no sabe nadie. Entonces, en ese sentido me parece que atar los aumentos a un índice, digamos, se puede discutir las fórmulas de índice, pero digamos, no dejar eso a una negociación, una especulación entre dos partes muy desiguales, me parece que es relevante. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias, Dani. Un montón de ruido. Bueno, la pregunta que yo tenía era, ¿hay algún lugar donde uno pueda hacer la denuncia? O como, porque hay inmobiliarias que no cumplen esa ley y que siguen haciendo lo que quieren con la necesidad de quienes estamos como en la urgencia de buscar alquileres y especialmente con la población migrante, porque cuando se es migrante no se tiene ninguna de las condiciones que te exigen para poder alquilar, que son o garantía propietaria o recibo de sueldo. Recibo de sueldo a veces sí, a veces no, porque también pertenecemos a un mercado informal de trabajo, y el seguro de caución, que también se está volviendo un negocio el seguro de caución, porque también se están aprovechando de esa necesidad y sacándole plata a la persona que está pasando por una emergencia de tener que buscar un lugar donde mudarse y tienen que endeudarse para pagar el seguro de caución y para pagar todo lo que la inmobiliaria te está pidiendo. Entonces, ¿hay algún
lugar donde uno puede ir y empezar como a denunciar las inmobiliarias que no cumplen con esa ley? O El único lugar que existe en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias se llama Colegio de Corredores Inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires. Imagínate cómo te atienden. No existe lugar que controle el cumplimiento de la ley. Bueno, sí, es un poco lo que decía Luna también, ¿no? Al principio. La ley puede ser buena o muy buena, pero el Estado no se ha comprometido en ningún Estado, ni los locales ni el nacional, se han comprometido en que la ley se cumpla y que entonces alquilemos un poco mejor, con algo tan sensible, ¿no? Porque en la ciudad de Buenos Aires somos casi el 40% de la población, pero en Rosario era el 15% y ahora es el 30% de la población, y en la provincia de Buenos Aires era el 15% y ahora es el 19%. La realidad es que la única forma de acceder a la vivienda en Argentina es alquilando, o un barrio popular, una villa, una toma. No existe otra forma de acceder a la vivienda. Y sin embargo el Estado no lo transforma eso en una política de Estado. Es terrible, pero me parece que también es un poco la pelea que tenemos que dar: denunciar al mercado inmobiliario y forzar a que el Estado lo transforme en política pública. A mí me parece que hay un gran problema, que es seguir con el planteo de que la solución de la vivienda es la construcción. Recién, bueno, vos Javier sabés mejor, pero recién decíamos un poco, vos lo planteabas, en la ciudad de Buenos Aires nunca se construyó tanto, pero ha sucedido en todo el país que nunca se ha construido tanto como desde que el campo tiene las ganancias que tiene, y que el Estado plantee como única solución construir viviendas, no sé, 100 viviendas, 50 por ciudad, y mientras tanto, como casi en un sueño de Milei, que el acceso a la vivienda esté completamente liberado al mercado. Lo demás es de otro siglo ya. Porque, bueno, ni siquiera de otro siglo, porque en realidad nunca sucedió. Porque cuando Perón construyó viviendas, no solo había pleno empleo, había crédito, y además no había forma de que sea un negocio la vivienda. Hay una anécdota que está bastante buena, que es la del edificio del Cábana, que era de una señora. Todo el edificio, ¿no? Era de una señora. Antes de Perón era de una sola señora. Después, no. Y cuando Perón congela el precio de los alquileres, todo el edificio Cábana estaba en alquiler para gente que tenía mucha guita, obviamente, ya en ese momento, y que después ya no. Nada, no sé si Perón también no sé. Pero lo que sí sé es que ese edificio era una señora, se congela el precio del alquiler. Durante el peronismo hubo unos 300 puntos de inflación, o sea que congelar el precio del alquiler era realmente dañino para la renta. Y la señora puso obviamente en venta todos los departamentos que tenía en el Cábana, y los que estaban adentro no se los querían comprar porque decían: pero yo tengo el precio del alquiler congelado, ¿para qué te lo voy a comprar? Obviamente que después, golpe de Estado, etcétera, se fue vendiendo. Pero eso sucedió en Argentina. Esa fue la política para que el peronismo empiece con 45% de propietarios y termine con casi un 70% de propietarios.
además del pleno empleo, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero la política para generar acceso a la vivienda es terminar con la rentabilidad. No hay otra opción. Yo no digo que eso vaya a suceder ahora, ni siquiera pedirlo, pero sí que si la política sigue siendo libre mercado, que se queden con las ciudades en donde nosotros le ponemos la seguridad, el agua, la electricidad, los servicios de transporte, digo, todos nosotros, ¿no? Pagamos, el que paga impuestos, le asegura a esos edificios que Javier contaba sobre Avenida Independencia, que nunca le va a faltar seguridad, luz, transporte, etcétera, pero que ellos se van a quedar con toda la ganancia de lo que pagamos todos los vecinos y las vecinas de la ciudad, ¿no? Es el Estado al servicio del negocio inmobiliario. En Gualeguaychú es muy interesante lo que pasó con el country. Un country, vieron que Crónica ahora de la noche hace como cosas de ocupas, de gente pobre que toma una casita, lo que puede, y los llama ocupas. Bueno, en Gualeguaychú, unos ocupas pero VIP, que no salen en Crónica, hicieron un country, y la justicia ordenó desarmar el country porque afectaba con humedales, etcétera. Pero ese es un ejemplo, me parece interesante, de cómo funciona el mercado inmobiliario y de qué rol debería tener el Estado. La verdad, yo soy bastante crítico de la política de vivienda del gobierno nacional, del discurso, sobre todo del sueño de la casa propia. Yo no creo que la casa sea un sueño, yo creo que es un derecho, como decíamos al principio, porque si es un sueño, lo único que nos queda es esperar que nos caiga del cielo, y si es un derecho hay que conquistarlo, y ahí hace falta organización y política, ¿no? Hay una pregunta más, ahí, dale. Y con eso vamos cerrando. Pero bueno, más tiempo. Bueno, ahí está. Bueno, está claro que en la ciudad ser propietarios no se puede. Está claro que también hoy en día me parece ser inquilinos no se puede tampoco. Y me parece que más de uno se habrá dado cuenta al momento de estar buscando una propiedad en algún portal web o tratando de comunicarse con alguna inmobiliaria. Está claro que poder empezar a alquilar ya no se puede tampoco. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles van a ser los proyectos a corto, a mediano y largo plazo que esta ciudad va a tener, tanto ahora en este lugar como legislatura, digamos, en coordinación con el Poder Judicial y en coordinación con el Poder Ejecutivo de la ciudad. Porque acá no se trata solamente de que los ciudadanos tengamos que estar saliendo a las calles, sino se trata de que se necesita gestión pública, gestión seria, gestión comprometida con resolver los planteos de la gente. ¿Qué quiero decir? Y lo digo como argentino, hijo de inmigrantes, que ha vivido en diferentes tipos de viviendas durante mis 26 años de vida, y que cada día esta posibilidad de poder o acceder a la vivienda como propietario o como inquilino se vuelve cada día más imposible. Entonces, me gustaría saber realmente qué se está haciendo, qué se puede hacer, o qué se puede hacer inclusive con las viviendas hoy en día vacías que hay en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no plantear algún tipo de proyecto, digamos, sobre ellas, digamos, sobre todo con aquellas que quedan como herencias vacantes, las cuales muchas veces quedan, dentro de la potestad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y también que está haciendo el IBC acá en la ciudad de Buenos Aires para tratar de garantizarle una salida resiliente a aquellas familias que están cada día quedándose sin ni siquiera poder alquilar dentro de la ciudad. ¿Qué se hace con ello? ¿Qué se hace con los niños que tienen que estarse mudando cada 2 o 3 años de una vivienda a otra, o teniendo que salirse de su ciudad para tener que seguir alquilando, porque también hasta en provincia cada día se está volviendo cada día más imposible alquilar? Entonces, no sé,
me parece que los hechos hablan y nos plantean, digamos, dos caminos, ¿no? O que realmente nos pongamos a gestionar de manera seria, digamos, en consonancia con la gente, en consonancia con el pueblo, y lo digo como militante desde la secundaria, que militaba en la coordinadora de estudiantes de base también. Entonces, ¿qué se iba a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos trabajar con aquella industria también nacional que brinda trabajo, las constructoras serias, que cumplen, digamos, con los reglamentos, con la ley? ¿Cómo podemos empezar a trabajar? O me parece que deberíamos empezar a trabajar, escuchar. También algo que me viene ahora a la cabeza con respecto a los casos que vienen al estudio jurídico seguido, porque yo recibo muchos casos de inquilinos y también llevo el caso de mis padres que también están por ser desalojados. Es el tema de también si nos podemos poner a revisar la cuestión en el Código Procesal Civil para el tratamiento, digamos, de una salida más resiliente en los desalojos y tratar de asegurarle a una familia una vivienda, porque si no, la realidad es que el mismo Estado, y bueno, acá me bajo más a la ciudad, nos estamos obligando día a día a que tengamos que formar villas miseria, que tengamos que formar, o que tengamos que salir a tomar una casa, o que tengamos que salir a pasar por situaciones de violencia que lamentablemente nadie quiere, porque todos somos muy... Acá voy a sonar un poco duro, pero todos somos muy vivos de decir vamos a salir y unirnos y vamos a hacer algo, pero llegado el momento nadie quiere atravesar por una situación de violencia contra el Estado, que te vengan a tener que desalojar o tener que ir. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? De nuevo repito, a corto plazo, porque hay muchas familias que dentro de poco, ¿sí? Y si es que no están en vía de ejecución su desalojo, se les va a plantear una solución. ¿Cuáles son las a mediano plazo y a largo plazo? Y si no las hay, me parece que habría que empezar a trabajarlas, compañeros. Gracias. Gracias. Bueno, cortito, Alberto, sí. No, a ver, primero una cosita. En función de lo que preguntás, y le decía a Ofe que me venía al pie, porque si no me iban a matar los compañeros del despacho y las compañeras también, porque estuvimos trabajando estos años en esto y no dije ninguna de las propuestas, porque siempre es tanto lo que tiran que uno siempre terminamos más enfocados en renegar, poniendo en evidencia lo que plantean que lo que proponemos. Primero que claramente el gobierno de Rodríguez Larreta no va a resolver esta situación. Eso es claro, ¿no? Por un lado, por todo lo que conversamos antes, y porque las propuestas que llevaron desde el Poder Ejecutivo, me puedo olvidar alguna, pero alquilar se puede, se llamaba, decir, no sé, irrisorios los números de gente que pueda... Irrisorio quiere decir, no sé, 1000 personas, cosas así, ¿no? De 3 millones. A ver, si son 40% los que están alquilando, serían 1.200.000, pareció malísimo para matemáticas, pero no sé, muy pocas personas con ese programa de alquiler se puede. Vivienda asequible ni siquiera se terminó de reglamentar y no se implementó nunca, que era la posibilidad. Los de primera vivienda creo que llegaron en los últimos 5 años a 3.000 personas. En 5 años, 3.000 personas de 3 millones que pueden acceder a la posibilidad de una primera vivienda, con lo cual claramente no podemos descansar en ellos en esa posibilidad. Ahora, planteando lo que planteaba Gervasio y que nosotros reincidimos en cada una de nuestras intervenciones, claramente la solución de este tema, como de tantos otros, tiene que ver no con que se apruebe una ley, claramente. La ley puede habilitar un derecho, puede generar la posibilidad de tener un derecho, y los derechos se exigen, se toman, y eso requieren de organización popular para poder llevarlos adelante, con un poder ejecutivo claramente que se comprometa y asuma el rol que el Estado tiene que asumir para poder llevar adelante la posibilidad de que se haga realidad ese derecho que se consagra a través de una ley. Desde nuestro bloque venimos trabajando hace varios años, ahora hay varios proyectos de mi autoría, pero que también traje de otros compañeros, porque como presentamos ley de financiamiento educativo y
cuestiones que tienen que ver con salud. En materia de vivienda, en principio tenemos vigente un proyecto que, referido a los desalojos, plantea una emergencia habitacional en la ciudad y suspende por 3 años los desalojos, en principio de muchas propiedades que son del gobierno de la ciudad, que están habitadas por gente de la Ciudad de Buenos Aires, y también como objeto de la ley de emergencia habitacional a toda la gente que habita en inquilinatos, en barrios populares, en condiciones de hacinamiento, sea cual fuera la propiedad en la que habitan, y obviamente con el objetivo final de poder crear una mesa de esa ley de emergencia que pueda dar un diagnóstico concreto para poder avanzar en soluciones y en propuestas que tengan que ver con, en principio, iniciar, ¿no?, un debate en generar las soluciones necesarias para eso, que indispensablemente tiene que ver con los activos, digo, de cada uno de los territorios que llevan adelante este problema. Por otro lado, respecto a la vivienda ociosa, tenemos un proyecto que presentamos para la vivienda ociosa, que, para decirlo rapidito, es decir, el que tiene una vivienda ociosa hace más de 3 años, en principio empieza a pagar 3 veces más de lo que paga de ABL, y si reincide a un año de ese tiempo, paga un 100% más, con el claro objetivo de que esas viviendas, en función de que no se siga especulando, se puedan volcar al mercado para que se puedan, entendiendo que si hay más viviendas, de verdad podría, como una medida más, porque no es la solución, ¿no? Digo, tendría que ser una medida de tantas otras, como por ejemplo que se pueda cumplir la ley de alquileres de la que estamos hablando, ¿no? Para que haya mayor oferta, digamos, y que se pueda regular el valor del precio, ¿no? Y estamos trabajando casualmente en un proyecto que tiene que ver con herencia vacante. Herencia vacante son las propiedades que aquellos particulares que no tienen familia, o no deciden ponérsela a la iglesia, terminan en manos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Para hoy están supuestamente destinadas a infraestructura escolar, cosa que no estamos viendo realmente, ¿no? Porque seguimos teniendo año tras año más de 20.000 vacantes que nos faltan en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. La idea es que esa herencia vacante pueda ir en función de viviendas para alquiler social o nada, estamos terminando de trabajarlo, ¿no? Pero tenemos un proyecto en ese sentido. Y obviamente, vuelvo a decir, ¿no?, para poder tener la definición más absoluta respecto a lo que hay que hacer, hay que llegar a ser parte del Poder Ejecutivo de la ciudad, como en tantas otras temáticas, para poder realmente lograr que este Estado esté presente, regulando la situación de la vivienda, participando fuertemente, cumpliendo el mandato de la Constitución de que todos tengamos la posibilidad de acceder a una vivienda digna, ¿no? Sí, sumo unas cositas a eso que dice Javi, y después, por si quieren sumar algo más ustedes, pero para meter toda la parte legislativa junta. Bueno, Javi también tiene un proyecto de crédito para la primera vivienda, que es completo. Claro, somos en alquileres, pero bueno, creo que es interesante. Yo he presentado un proyecto de emergencia habitacional para la población travesti trans, que ahora venció porque no se le dio tratamiento ni en comisión ni en el recinto, que tiene, bueno, entre otras cosas, crea un fondo para viviendas transitorias o definitivas de población travesti trans, que el 90% está fuera del mercado formal de trabajo, donde no tiene manera de acceder a un alquiler formal tampoco, en general también por los requisitos que se necesitan para alquilar en la ciudad, pero además por una cuestión de montos, y terminan estando todo el tiempo sujetas a situaciones de desalojo y hostilidad policial. Por otro lado, hay dos proyectos que trabajó Manuel Cecías que creo que son interesantes, que en relación a esto, que son para el centro y el microcentro porteño, que proponen que los propietarios de oficinas que se quedaron sin uso en la pandemia puedan reconvertirse a vivienda para alquiler social a través de créditos públicos, con un precio de alquiler regulado, bueno, cosas que fuimos charlando, entre muchas otras cosas que Javi nombró, pero creo que este último también era interesante nombrar porque ahora se está trabajando en esa misma zona, el Poder Ejecutivo tiene la intención, pero en general con la intención opuesta. Bueno, Gervasio nombraba la ley de vivienda que se está trabajando y discutiendo en España. Yo estuve ahí recientemente y, por ejemplo, obligan a todas las construcciones que se lleven adelante a poner un 30% destinado al alquiler social. Digo, bueno, hay un montón de cosas por inventar, por discutir, por disputar. Justo en la ciudad lo que nos pasa es que a veces hasta sobran las ideas, pero falta voluntad y eso hay que torcerlo. Bueno, obviamente con organización, con debates, digo, comprometiéndonos con la no impunidad, digamos, de esas prácticas, de esa lógica. Es una legislatura que está acostumbrada al silencio y que está acostumbrada al negocio, es decir,
reproducen la misma lógica porque saben que en los medios no se nombra, que la gente no conoce demasiado lo que pasa acá adentro, y que defender intereses corporativos no es la parte difícil de hacer política, que lo difícil es lo otro, es decir, a contramano, ¿no? de ese poder concentrado. Entonces, bueno, llevemos adelante esa tarea, desarrollemos las tensiones que sean necesarias, y bueno, obviamente sepan que si bien con Javi y el bloque podemos expresar un total compromiso, nunca va a alcanzar acá adentro, porque los números no los tenemos, y bueno, obviamente va a haber que seguir peleándola para tener mejores condiciones. Las ideales son poder mostrar que hay una ciudad distinta en este tema y en tantos otros, y llegar al 2023 con esa idea, siendo una opción mayoritaria para la sociedad, pero obviamente que en el camino no solamente estamos caminando hacia elecciones, sino que en el camino estamos intentando hacer que nuestro trabajo acá, que establecer contacto con quienes tienen conocimiento situado, con quienes desde las problemáticas construyen reflexión, participación, pero también organización, que esas voces tengan la mayor fuerza posible, que en la legislatura sean las que dictan la norma, las que dictan las leyes, las que dictan la propuesta. Así que estamos para recoger eso y convertirlo en política. Así que, bueno, ojalá nos vaya bien en esa misión, ojalá, no a nosotros, sino a todos, a todas, a la ciudadanía en su conjunto, pero bueno, todavía falta mucho en ese sentido, así que se pueden nombrar iniciativas, pero sobre todo falta, bueno, poder mostrar que hay otro sentido común, que hay otra idea en la Ciudad de Buenos Aires que hay que empezar a probar, a experimentar, y ojalá pronto tengamos alguno de esos proyectos siendo llevados adelante. No más que eso. No sé si tienen ganas de hacer de sumar algo de cierre, en algo que sientan que quieran decir ahora. Yo solamente mientras escuchaba los proyectos que contaban, me parece que el denominador común de todo lo que mencionaron recién es que son proyectos que buscan generar oferta de alquiler. O sea, digamos, así como existe una oferta de educación pública, existe una oferta de salud pública, tiene que existir una oferta de vivienda pública, porque es un derecho tanto como la salud como la educación, a pesar de que muchas veces quizás se discute más que en otras dimensiones como la salud y educación, es un derecho, digamos, en la misma medida. Por lo tanto, me parece interesante, son herramientas que de diferentes propuestas, digamos, buscan generar volumen de oferta de vivienda en alquiler, vivienda pública en alquiler, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos, ojalá. Gracias por el aporte. ¿Y Gervás, estás bien? Sí. Qué bien. Bueno, muchas gracias a todos, todas por venir, muchas gracias a Gervasio, a Luna, a Javi, repito, a los trabajadores y trabajadoras de la legislatura por hacer esto posible. Nada, nos vemos próximamente, este ciclo sigue, se llama mal vivir en la ciudad y se vive mal por muchas razones. Hoy hemos comprobado, se podría decir, que la problemática de los alquileres es tal, es grave y es masiva. Entonces, así con la misma gravedad que asumimos el problema, tenemos que llevar adelante el compromiso por las soluciones y por las respuestas a ese mismo problema y a tantos otros. Así que próximamente nos veremos discutiendo la problemática en barrios populares, que tiene, bueno, muchas aristas, así que no va a empezar ahora el ciclo, ni voy a describirlo demasiado, pero nada, la idea es seguir encontrándonos. Muchas gracias por venir y nos vemos pronto.